llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, ahora sí, ¿y vos qué pensás? Ya lo habíamos saludado, pero ahora sí lo estamos presentando para su columna, que hoy él ha titulado El impuesto a las ganancias o el colmo de un impostor. Bueno, Aurelio, comenzamos. ¿Qué tal, Marina? Bien, muy bien. Digamos, el título y lo que yo considero central en esta columna, más que a los aspectos técnicos del problema que fue tratado y recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, por una confluencia entre los bloques opositores de origen peronista, y que derrotó el proyecto oficial de Cambiemos, tiene que ver con las reacciones posteriores de Macri, y particularmente con una frase con la cual el presidente pretende descalificar a Massa. La frase es que Massa es un impostor. Y lo que asombra es que un impostor acuse a otro de impostor. Pero la impostura, en el caso de Macri, no tiene que ser probada, porque todo el país sabe que prometió que iba a derogar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Sí. Eso es un hecho conocido por todo el pueblo argentino, que además está grabado en el video del debate presidencial que llevaron a cabo Macri y Scioli, y todavía me resuena en el oído la frasecita contra Scioli: ¿en qué te han convertido, Daniel? Pareces un partícipe de 678, cuando Scioli alertaba sobre estas cosas, estas y otras, que Macri ha ido resolviendo a lo largo del año. Una de las cuales, la más grave, es la depreciación de la moneda, la devaluación. Macri negó en ese debate que iba a devaluar, y lo acusó a Scioli de conducirse como un locutor de 678. O sea, el grado de cinismo con que maneja el discurso el actual presidente realmente a mí me recordó los famosos chistes de cuál es el colmo de, que circulaban, no sé, hace 10, 20 años, no tengo una idea, muy clara, pero circularon durante mucho tiempo. Porque es insólito que, un impostor acuse de impostor a otro por haber participado de una confluencia táctica en la Cámara de Diputados que aprobó una ley que es menos que lo que el presidente de la República prometió. Porque el presidente de la República habló dice y llanamente de suprimir el impuesto a las ganancias para los trabajadores y jubilados. Y cuando a pesar de todas las maniobras extorsivas con las cuales ha tratado de poner contra la pared a los gobernadores, a la propia Cámara de Senadores y Diputados, ha tratado de explotar, las discordias internas dentro de los bloques de la oposición para someterlos, disgregarlos y evitar que así saliera esta medida que es absolutamente justa. Cuando fracase todo eso y la oposición le da media sanción a un proyecto que debería haber sido suyo,
se indigna, acusa al que considera él el principal artífice de esa medida, que es Sergio Massa, y amenaza con el veto presidencial. Lo cual, evidentemente, lleva, digamos, la estafa que supone haber hecho esa promesa electoral y no cumplirla, lo lleva a un grado extremo. Porque no solamente no la cumple, sino que cuando una conjunción de fuerzas políticas adversas a su gobierno, adversas pero en realidad sumamente tolerantes, como lo ha demostrado este año en toda la labor legislativa, hasta le han aprobado cosa que a mí me indigna y me indignó, el pago de los fondos buitres. O sea, no puede ser esta legislatura nacional, este Congreso actual, acusado de un Congreso, digamos, que se haya conducido como una oposición cerrada contra Macri. La famosa cosa esta de me ponen palos en la rueda. Claro. En realidad el gobierno, para mal del pueblo argentino, ha contado con la aquiescencia frecuente por lo menos, del sistema político en general. Y cuando en las dos ocasiones en que digamos el Parlamento decide lo contrario, que fue en el caso de la ley antidespidos, la veta, pero en aquel caso, por lo menos, uno podría decir que a favor de Macri, que en ningún momento él había prometido en la campaña electoral una ley antidespidos. Pero esta es una promesa electoral suya, es una promesa de Cambiemos, derogar la ley de impuestos a las ganancias. Con la cual ganó las elecciones. Porque convengamos que el sostenimiento de los impuestos a las ganancias en los términos en que estaba resuelto por el gobierno de Cristina era injusto hacia los trabajadores y políticamente suicida. O sea, el sostenimiento de, digamos, con tosudez por parte de la expresidente de ese impuesto que agredía a un sector importante de la clase trabajadora, fue una de las causas de la derrota electoral. Y Macri usó esa situación para hacer campaña. Y ahora, digamos, no solamente no presenta él, después de demorar un año en hacer algo al respecto, no solamente no lo hace, sino que presenta un proyecto, que así era el proyecto oficial, que digamos que iba a derivar ¿Cómo era? Más trabajadores pagaran impuestos a las ganancias. O sea, se incluían más trabajadores. Claro, al elevar el mínimo en un 15%, hace un minuto hablábamos del tema de la inflación, si cualquier aumento salarial por encima del 15% iba a incorporar nuevos contribuyentes al sistema. Claro. Entonces iba a agravar el problema, el proyecto oficial. So pretexto, porque cuando se trata de las mayorías populares del país, ese es el pretexto, tienen que pagar impuestos porque si no desfinancian el Estado. So pretexto de que el Estado no puede funcionar si se deja de percibir estos ingresos, pretexto que a su vez es la base para extorsionar a los gobernadores, a las provincias, con que van a dejar de percibir lo que los trabajadores dejen de pagar. Y es así, ahora, ese pretexto es así. Es así. Porque, o sea, gobernadores e intendentes también, o no, solamente gobernadores. Las provincias. La ley de coparticipación. Sí, es provincial. La ley de coparticipación. Pero indirectamente las municipalidades también no van a sufrir esto. Lógico, claro. Porque las provincias, digamos, distribuyen hacia adentro hacia el interior de las provincias lo que reciben de la nación. Entonces, si se ve recortado todo el sistema político provincial, digamos, si hay una merma, lo va a padecer. Pero
Pero el proyecto que se aprobó, que tiene media sanción, previendo esa situación y para paliar por lo menos una parte de los efectos digamos, sobre el sistema tributario que tiene el cambio, estableció nuevos impuestos, estableció un impuesto al juego y estableció un impuesto a la renta financiera, que era lo que ya el movimiento obrero le demandaba a Cristina Kirchner durante su gobierno. Sí, señor, además, quedó como deuda, ¿no? Claro, además restablece el impuesto a las mineras, las retenciones a las mineras que Macri había derogado. Ahora, cuando se trata de derogar impuestos para las mineras, cuando se trata de suprimir las retenciones a las exportaciones agropecuarias, o sea, cuando se trata de eso, cuando se trata de los intereses de los agronegocios, de los pulpos del poder económico concentrado, allí el Estado no tiene problemas. La pérdida de ingresos estatales no es un problema. Ahora, cuando se trata del bolsillo de los trabajadores, sí, el Estado no puede dejar de recibir el dinero porque se va a fundir. Entonces, evidentemente es una mirada de clase, es una cosa absolutamente tramposa, y además es una estafa. Un impostor, por si algún oyente no conoce el sentido del término, es alguien que adopta el lugar de un personaje o una postura que le es impropia. Ahora, yo no he conocido mucha gente que lo supere como impostor a Macri, porque no nos olvidemos, por ejemplo, del monumento a Perón. El monumento a Perón, que también fue parte de la campaña electoral, el monumento que levantó Macri todavía como gobernador de la capital federal, y a la cual lo invitó a Moyano y lo complicó a Moyano, digamos, en eso. Yo creo que participó muy... Sí, participó gustoso. Pero la intención... Yo no estoy diciendo que Moyano es un bebé de pecho al cual Macri engatusó, pero estoy diciendo que Macri buscó la participación de Moyano justamente para esa estafa que era, digamos, ¿no? Simularse reverente, digamos, ¿no? Para darle veracidad ante la figura digamos, del fundador del peronismo, cuando es público y notorio que la clase de Macri odió a Perón durante toda su vida y lo mantuvo exiliado del país durante 18 años y durante 18 años le impidió presentarse como candidato a las elecciones. Esa misma clase ahora resulta ser que es la que, digamos, a través de Macri, la que le levanta un monumento. Si eso no es una impostura, digamos, tenemos que cambiar la definición del diccionario. Ahora, evidentemente la falta de respeto hacia la opinión pública, el considerar que los argentinos somos una recua de pavos a los cuales se les puede vender cualquier chamullo, es parte de las características de este gobierno y particularmente el presidente Macri, porque no es lo único, no es una impostura el famoso viaje en colectivo urdido, donde hay una filmación que uno ve que el presidente baja de un helicóptero, digamos, a 30 metros del colectivo. Si eso no es una impostura, tenemos que cambiar de diccionario. Es decir, todos esos actos burlescos, payasescos, en realidad son imposturas, porque algunos los podemos ver como payasescos, pero en realidad no se hacen como parte de una payasada, sino se hacen con la finalidad de engatusar al pueblo argentino y que la opinión pública crea que Macri es un tipo humilde que viaja en colectivo, que puede viajar en colectivo como cualquier ciudadano. Esto que estoy diciendo de ningún modo es una defensa de Massa. Yo quiero ser absolutamente claro en ese sentido. Yo considero que Massa es una especie de Menem redivivo. Hay un oportunismo aquí en esto. Pero yo diría que lo que puede haber de maniobra política
de parte de Massa es secundario respecto a otra cosa. A ver, porque hay que, digamos, además de la persona de Massa, hay que caracterizar y tener en claro qué es lo que es como fenómeno, digamos, el Frente Renovador. El Frente Renovador tiene al frente como líderes, como figuras más conocidas, a personas como Massa o como de la Sota, que evidentemente, digamos, reportan a las usinas neoliberales del país. Pero también tiene, y eso fue una realidad favorecida por los límites, las contradicciones y los errores del kirchnerismo, también tiene sectores que fueron de alguna manera indebidamente raleados o agredidos o no seducidos por el kirchnerismo o maltratados por el kirchnerismo. Sabemos que una parte una parte sustancial de los maltratados por el kirchnerismo fue la CGT y el movimiento obrero. Entonces, en realidad, Massa constituyó su fuerza explotando las contradicciones, debilidades y límites del kirchnerismo. Por eso logró, justamente con el tema de impuestos a las ganancias, sumar al Frente Renovador a una porción muy importante del movimiento sindical. No es un azar que, digamos, en el triunvirato de la CGT actual, Daer y Ahumada provengan ambos del Frente Renovador. No es un azar que Facundo Moyano sea uno de los legisladores del Frente Renovador y además uno de los gestores de esta media sanción que ha aprobado diputado. Uno no podría decir en alguien como Facundo Moyano, que a lo largo de los años ha sostenido como posición la necesidad de derogar el impuesto a las ganancias de la clase trabajadora, y que es un dirigente sindical, que haber hecho fuerza para que esta medida salga es una maniobra política. En realidad es una consecuencia con la posición que ha sostenido siempre, y eso vale. En este caso estás hablando de Facundo Moyano. Y ajá. eso vale para todo el movimiento obrero, que ha hecho de esa bandera, estando Cristina y después de Cristina, permanentemente una bandera. La necesidad de que se derogara el impuesto a la clase trabajadora ha sido una bandera permanente del movimiento obrero. Y en realidad creo que aunque la prensa prefiera denunciar como gestores de esta media sanción, por un lado a Massa y por otro a Kicillof, porque el proyecto que se aprueba, Aurelio, digamos, ¿cuál es el proyecto que en realidad? El proyecto toma como base el proyecto del Frente para la Victoria, que dice ser un proyecto en el cual ha participado Kicillof, y lo modifica, porque el proyecto del Frente para la Victoria era más mezquino que el proyecto de Massa. Entonces lo modifica incorporándole números que contenía el proyecto de Massa. Entonces, claro, prefieren tomarlo a Kicillof, porque Kicillof puede ser acusado de inconsecuencia, porque cuando fue ministro de Economía no derogó el impuesto a las ganancias, como ministro de Cristina. Pueden tomarlo como blanco a Massa, porque a Massa le pueden reclamar que, digamos, durante todos estos meses ha tenido una propensión a respaldar las acciones del gobierno, pero en realidad
en realidad, si hay un gestor que ha sostenido esta medida en forma permanente y absolutamente consecuente y coherente, es el movimiento obrero. A mí me han dicho algunos dirigentes gremiales de Córdoba en charlas personales, nosotros no queremos la derogación del impuesto a las ganancias, nosotros queremos una reforma tributaria que grave a los sectores rentísticos y parásitos, y de esa manera el Estado no sufra la pérdida de ingresos, pero los trabajadores dejen de ser injustamente castigados con este mecanismo tributario, que es un mecanismo tributario regresivo, porque es que paguen impuestos los pobres en general, aun cuando se puede decir que en este caso los que pagan impuestos en los trabajadores son los trabajadores mejor pagos, pero eso no significa que no sean trabajadores. Y en realidad conozco trabajadores que no pagan, pero sin embargo están a favor de los que pagan, porque dicen, mi destino es pagar en cuanto tenga un ascenso o en cuanto se me ocurra y pueda hacer una hora extra. Claro. Entonces, en realidad, el impuesto a las ganancias, que por ahí se dice que afecta nada más que 2 millones de trabajadores, afecta a muchos más, porque hay otros que están pendientes de que, de que si logran alguna mínima mejora, esa mínima mejora va a ir a parar a las arcas del Estado. Claro. Pero, y ahora, bueno, frente a esta situación, nuevamente aparece la amenaza del veto, y además aparece un elemento que creo que es de una muestra altísima de uso de la extorsión, que es la pretensión de que el veto presidencial, si esta ley como está es aprobada por el Senado, sea acompañada por una foto del presidente con todos los gobernadores respaldándolo. Eso es una extorsión porque incluso se los amenaza a los gobernadores con dejar de cumplir el pacto fiscal que se hizo hace 3 o 4 meses. Que se firmó hace muy poco, sí. Se firmó hace muy poco, dejar de cumplirlo si no acompañan políticamente el veto. Ahora, en realidad lo está poniendo los gobernadores, que espero que se pongan los pantalones, los está poniendo contra la pared, porque o lo acompañan a Macri en la estafa, o pierden recursos ya comprometidos por el gobierno nacional por un lado, y además, como si eso fuera poco, se pelean con el movimiento obrero. Muy complicada la situación de los gobernadores. Muy complicada, claro. Pero la maniobra presidencial es moralmente incalificable. Entonces creo que realmente estamos ante el colmo de un impostor.